Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida como la sexta esposa de Enrique VIII, esposa, viuda, madre y sobreviviente, reina de Inglaterra. Esta es la historia de Catherine Parr, parte 3. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, no sé si se acuerdan del episodio pasado, pero se los recomiendo. Les recomiendo que lo escuchen, vaya. Los otros dos, ya que es bastante información. Pero bueno, continuando con la historia de Catherine. Ella, la verdad, se quedó muy traumada por su casi arresto. Y de, vaya a ser una muy buena influencia, o sea, una reina bastante influente, vaya, y activa. Ella se fue para atrás, o sea, se hizo para atrás y fue así de que yo me voy a hacer aquí chiquita porque aquí nos gusta tener nuestra cabeza, ¿verdad? Y estuvo así de que súper pasiva, muy doméstica. De hecho, durante este tiempo ya estaban llegando a un acuerdo de paz de la guerra que les conté en el episodio pasado entre Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano. Y ella así de que, ¿qué opinas de esto? La boquita callada, o sea, no decía nada, no participó en ninguna negociación, pero sí se le requirió participar en ser la super hostess que ella era y recibir al admiral de Francia, que por todo lo que leí de este evento, no solamente fue ella quien lo entretuvo, sino también los hijos de Enrique. Y de hecho, para esta visita, Enrique le regaló joyas y cuanta cosa para causar una muy buena impresión, es a lo que voy. No sabemos exactamente las joyas que Enrique le regaló a ella, pero sí sabemos de las que él le regaló a su hija María, para que se viera como una princesa durante la visita. Pero sí sabemos de esas joyas que una de esas era una cruz de diamantes con perlas y le dio más de 100 rubíes y 25 diamantes. Y como les digo, a Catherine no sabemos qué fue exactamente lo que regaló, pero si algo así le regaló a María, yo creo que algo similar le tuvo que haber dado a ella. Fácil, porque era la reina, ¿verdad? Y tenía que causar también una muy buena impresión. Ella, de hecho, esta Catherine envió cartas a sus hijastros de cómo deberían de comportarse. Y ellos la verdad es que le hicieron caso. Lo recibieron al admiral, le ofrecieron un super banquetazo en su honor, hubo incluso una casa en honor a él y cuánta cosa, bailes, festín, ya saben, todo ese show. Y como les había comentado de que a Catherine le encantaba bailar y bailó bastante en las fiestas que hizo, entretuvo al admiral tal cual se le pidió, hizo un muy buen trabajo, la verdad. Este evento ella no sabía, pero este súper evento de hecho fue el último evento de estado de Enrique, ya que a partir de aquí su salud se empezaría a ir hacia abajo y de hecho se fue bastante, o sea, se empezó a sentir muy mal y se veía que ya como que, pues ya, ¿verdad? Ya eran sus últimos días. Y a pesar de que el rey se estaba muriendo, había rumores, no es broma, habían rumores que él quería deshacerse de Catherine y reemplazarla con una de las amigas de ella, que de hecho era de las mejores amigas de ella, la duquesa de Suffolk, o que era o la duquesa de Suffolk o que regresaría con la esposa número 4, Ana de Cleves, pero la verdad es que fueron rumores, nunca pasó nada. Y a pesar también de que se estaba muriendo, él seguía siendo una persona muy peligrosa, aún muy enfermo, ya que él mandó a la Torre de Londres al duque de Norfolk y a su hijo y los acusó de traición, que esto de hecho terminó en la ejecución del conde y el hijo en enero
bueno, todo esto pasó en enero de 1547 y de hecho esta fue la última ejecución del reinado de Enrique, el duque de Norfolk. Catherine, a todo esto, ya para diciembre, ella, la verdad veía que la salud de Enrique pues ya no estaba muy bien, que él mentalmente no estaba muy bien y de hecho mandó a los hijastros lejos de su papá y de la corte para que pues no estuvieran escuchando puras cosas feas de él y aparte para que no lo vieran porque ya se le estaba yendo así gacho pues. Pero Enrique, siendo Enrique, tampoco quería que ella lo viera, entonces fue de que te vas. Y la mandó lejos de la corte y Catherine terminó pasando la Navidad con su hijastra y bestie, María Tudor. Y, ¿cómo se llama? Ah, bueno, en este inter, perdón, me perdí aquí mis notas. En este inter regresa a la corte su Amherst, Thomas Seymour, y pues ella lo vio y estaba con imagínense así el emoji de los ojitos así de corazoncitos, así estaba Catherine. Pero pues obviamente que ella no podía hacer nada al respecto, ¿verdad? Porque pues estaba casada y sobre todo estaba casada con ese hombre y quería mantener su cabeza sobre sus hombros, ¿verdad? Enrique durante este tiempo ya dice, yo la verdad creo que esta vez sí me voy a morir, así que vamos a modificar mi testamento. Y en el testamento dijo que la corona iba a su heredero, su hijo Edward y sus herederos, a cualquiera, o a los hijos, perdón, que pudiera tener con Catherine, que pues no iba a suceder. En caso de que no tuvieran dichos herederos, la corona iba a sus hijas María y Elizabeth, y después de ellas la corona iba a los descendientes de su hermana menor, María. Y como su hijo era menor de edad, estableció quién iba a gobernar por él y de hecho puso todo un consejo de 16 ejecutores con sus asistentes ejecutores. Hay dos teorías de si se vieron o no Catherine y Enrique durante este tiempo. Hay una que dice que sí se vieron y que se reconciliaron y digo, si esto sí sucedió, tuvo que haber sido a inicios de enero de 1547. Y supuestamente Enrique la vio y le dijo, y cito, es voluntad de Dios que nos separemos y ordeno a todos estos caballeros que te honren y te traten como si yo estuviera vivo y fuera tu placer casarte nuevamente. Ordeno que tengas 7,000 libras por tus servicios mientras vivas y todas tus joyas y adornos. Que de hecho esto lo dejó en el testamento técnicamente, sobre todo la parte de las joyas y adornos que vamos a hablar más tarde. Y la segunda teoría, la cual es la más probable, y esto lo dicen la mayoría de los historiadores, es que cuando él le dijo, te vas a pasar Navidad a otro lado, aquí no, esa fue la última vez que se vieron. Y bueno, yo la verdad sí creo a todo esto que este tiempo Catherine no la pasó muy bien, vaya, estuvo con muchísima ansiedad, sobre todo por el hecho de que fue casi arrestada y habían rumores que entre que si se moría o no se moría, que si la iba a divorciar o no y todo eso. Entonces esto fue un periodo bastante, pues sí, ansioso y feo para ella, pero pues bueno, la verdad ella tenía miedo todo el tiempo que la quisieran arrestar y matar, honestamente. Y después llegó un rumor ahí donde estaba que el rey se estaba recuperando, pero pues todo da a indicar que ella no creía que el rey se iba a recuperar. Y llegamos al 28 de enero de 1548 y su esposo el rey partió de este mundo mientras el arzobispo Cranmer tomaba su mano. Y la cosa es que nadie le avisó a Catherine que su esposo murió sino hasta después. Y bueno, de aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo Viuda por tercera vez, a.k.a. Libre soy, libre soy. Como les digo, nadie le avisó que el rey murió, sino que al tío de su hijastro, Edward Seymour, el conde de Hertford, este señor tomó el testamento y dijo, voy a ir por mi sobrino el rey para traerlo a Londres.
Y efectivamente eso fue lo que él hizo. Este señor, o sea, no tenía ningún poder arriba de nadie más, pero él dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo quiero ser la persona con más influencia y poder en este reino. Agarró el testamento y fue de que vamos por mi sobrino el rey. Quien tenga el rey en control es quien va a tener poder, ¿no? Y él quería ser el Lord Protector, el como señor protector regente, por decirlo de esa manera, y quería gobernar a través del sobrino, lo cual pues era más que obvio, ¿verdad? Y pues llegó por el niño donde estaba y de hecho él estaba con Elizabeth, la hermana, y pues ahí les llegó la noticia que el papá murió y los dos llore y llore, pues el niño tenía 9 años, entonces pues imagínense cómo se va a tomar la noticia de un niño que su papá murió, pues estaba destrozado. Y después el Parlamento anunció oficialmente la muerte del rey. Esto fue el 31 de enero. Y ya fue cuando se leyó el testamento y el consejo. Como ya se había ganado, digamos, a los del consejo, lo nombraron el Lord Protector, al tío del rey. A Catherine, la verdad, no le causó shock que hubiera muerto Enrique porque sabía que ya estaba muy malo, pero sí, sí le causó shock en el sentido de que no quedó como bastante olvidada, vaya, no tuvo ninguna posición de poder, aunque la verdad es que nadie esperaba que tuviera una, seamos honestos, sobre todo porque era mujer. Y ya saben la gente cómo pensaba en aquellos tiempos. Y como les digo, ella fue excluida de una posición de poder y su amor, Thomas Seymour, él era también tío del rey, nada más que era el hermano mayor del Lord Protector, y estaba así de que pues yo necesito que me hagan, que me suban, ya saben, de puesto y cuánta cosa, y de hecho lo nombran el varón de Sudley, creo que algo así se pronuncia el título. Y la cosa es que estos hermanos siempre se estuvieron peleando, ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero lo que pasó fue que su hermano mayor, el Lord Protector, y sus amigos / seguidores básicamente se repartieron el reino. Y Catherine, como era viuda, otra vez, tenía que volver a vestirse con la ropa así, vestimenta de las viudas. Y como era la viuda de un rey, ella tenía que estar aislada hasta que enterraran al rey. Digo, era el protocolo en aquel tiempo. Y de hecho, estando aislada, cosas así súper random, tuvo que prepararse para una posible boda para Elizabeth. Y de hecho estuvo así como que participando en las negociaciones, que a la mera hora no se llevó nada a cabo. Pero bueno, llegamos al día del funeral de Enrique. Y Catalina, la verdad, no estuvo en el cortejo del funeral. No se acostumbraba, cabe aclarar, que durante los funerales de los reyes las reinas estuvieran presentes, pero sí podían estar presentes en lo que llamaban el closet de la reina, que era un lugar en la capilla así como escondidito. Y pues ella vio ahí cómo pusieron el cuerpo de Enrique a un lado de la esposa número 3, porque, claro... Porque acuérdense que Enrique dijo que Jane... Bueno, todavía no hablamos de Jane Seymour. Le va a tocar su episodio el próximo año, muy probablemente. Pero básicamente él dijo que ella fue el gran amor de su vida, bla, 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 porque fue la que le dio el hijo. Pero pues todo el mundo decía, no creemos que hubiera sido el amor de tu vida. Pero bueno, tú sigue diciendo eso. Y se regresa, ya después de todo esto, se regresa Catherine a Londres. Y de hecho se regresa con María y Elizabeth, sus hijastras. Y estuvo manteniendo correspondencia con el nuevo rey, con su, pues ahora técnicamente ex hijastro. Y esto fue bastante, o sea, la correspondencia fueron muchas cartas al inicio del reino de él. A todo esto, parte de lo del testamento, Enrique le dejó la custodia de Elizabeth. Ella, o sea, le dijo, yo te elijo a ti como guardiana, la tutora oficial de Elizabeth. También le dejó el equivalente a 3,000 libras en joyas y platos, que estoy segura que ese dinero ahorita, en dinero contemporáneo, es
millones probablemente. También le dejó 7,000 libras de manutención anual y que se le tratara como reina, como si él estuviera vivo, como les dije. Otras 1,000 libras adicionales en efectivo y sus dower lands, o sea, sus tierras de viuda. Y que ella tenía la opción de elegir en cuál de las casas de sus tierras quería vivir. Y de hecho ella eligió la casa de Chelsea y de ahí se termina mudando con Elizabeth y todo su staff, su séquito, para mediados de marzo más o menos. Mucha gente, la verdad, esto me llamó mucha atención, que mucha gente estaba muy sorprendida de la elección de la casa, ya que esa casa, la de Chelsea, era una casa, pues la verdad, muy modesta, era una casa mucho más pequeña a lo que ese tipo de gente estaba acostumbrado, pero Catherine estaba de que fascinada, encantada, por primera vez, o sea, iba a estar cerca de Londres, tenía 4 años sin privacidad, ya podía por primera vez en 4 años tener algo de privacidad, entonces ella estaba muy feliz que ya iba a poder estar más tranquila. Y déjenme les cuento que esto de la privacidad era algo que le iba a servir bastante. Pues se empieza a manifestar, a aparecer nuevamente ya, pero de forma así como que más en serio, Thomas Seymour, su amorcito. Y ella al inicio de que quedara viuda nuevamente, ella no tenía esperanzas de como reanudar el cortejo entre ellos. Y aparte, ella sabía que él estaba buscando esposa. No supo exactamente quiénes eran las que estaban en el radar y que bueno, ahorita voy a llegar a eso. Pero sabía que estaba en una posición un poco más, pues no complicada, pero pues era la viuda del rey y que se tenía que esperar y ya saben, todo ese show. Pero la verdad es que ahora que ella era la viuda del rey, pues era una muy buena candidata. A diferencia de la otra vez que ella había quedado como viuda. Y bueno, hay cartas de este mismo año, 1547, al muy poco tiempo de enviudar, en los que, pues prácticamente fue después de que murió Enrique, ellos empezaban a platicar y se escribían lo mucho que se querían. Y como que, no sé, ella dijo, yo ya tengo 35 años, los 3 esposos que he tenido, pues todos me han obligado a tenerlo y esta vez yo voy a elegir a mi siguiente esposo y va a ser alguien que yo quiera, lo cual digo, pues tú muy bien. Y Thomas empieza a visitarla a su casa en Chelsea. Les digo, se intercambian cartas en las que, de hecho, ella firmaba tu amada esposa. ¡Oh! ¡Escándalo! Y después él empezó a visitarla de noche y según los registros, Catherine solo lo recibía y la cosa es que Thomas se quedaba a dormir. Wink, wink. Entonces yo creo que ella decía, pues mira, llevo 3 esposos y no he tenido bebés, soy infértil, pues no hay problema, ¿verdad? La cosa es de que para mantener apariencias, ella, como les digo, tenía que esperarse un tiempo, 1 año o 2, era más o menos el tiempo que le habían dicho que tenía que esperarse para que se volviera a casar si es que así lo deseaba ella. Pero la verdad es que ella le valió pepinos esto porque ya para mayo, o sea, 3 meses después, aprox, 3 meses cigarritas, después se comprometió. Y de hecho se comprometieron porque Thomas la presionó bastante con este tema, a pesar de que ella sabía que se tenía que esperar porque debían guardar apariencias. Digo, Catherine no era tonta, pero pues digamos que se nos atontó en el nombre del amor. Y bueno, ella estaba bien feliz con, vamos a llamarlo su affair, que hasta le contó a su hermana Anne. Y de hecho Anne se topó a Thomas en una fiesta y andaba como que pasadita de copas y le contó de que, oye, ya me contaron que andas ahí realizando visitas nocturnas, ¿qué onda? Y que al parecer se sonrojó bastante Thomas y que se rió como adolescente y que bla, bla, bla. A estas alturas de la historia no dudamos que Thomas sí la quería, pero era una persona que definitivamente se quería mucho más a él. Y bueno, la cosa es que sí hay bastante evidencia de que se escribían bastante y pues se notaba que estaban enamorados. Y bueno, llegamos al momento en que tenemos esposo número 4, ya que llegamos a abril, tal vez que fue la boda.
No sabemos la fecha exacta, pero los historiadores creen que según las cartas que sobreviven de ellos, entre otras cosas y testimonios, esta boda tuvo que haber sido para finales de mayo o la primera semana de junio que ellos ya se habían casado. Entonces, pues se nos volvió a casar a los 3 meses y medio, imagínense. La cosa es que como ella, por su posición, por su estatus, no podía casarse así como que así, o sea, necesitaba pedir permiso. Y pues obviamente no lo pidieron porque nadie se los iba a dar. Entonces necesitaban buscarse aliados y de hecho a Thomas se le ocurrió ir con los ex hijastros de Catherine. De hecho, primero fue con María así de, ay, como que es que me gusta la reina y me gustaría casarme con ella y que no sé qué. Y María fue así ¿de qué estás hablando? O sea, estás loco, que mi papá acaba de morir, ¿cómo se va a casar? Estás mal. Y él así de que, sí, ok, bueno, gracias por ver tu opinión, bye, y se fue. Y como el approach con María falló, él fue de que, ya sé qué voy a hacer. Vamos a ir con el rey de 9 años, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Thomas básicamente, fue de que se acercó con el hombre que estaba siempre con el rey y le dijo algo así de que pregúntale a mi sobrino si estaría feliz si me casara con alguien, y luego de que ya hablan y de que oye, es que me gustaría casarme, pero quiero una mujer buena y linda y que, o sea, básicamente describiendo a Catherine, ¿verdad? Y ¿quién crees? Le pregunta algo así como de que ¿quién crees que sería la candidata ideal? Y luego le contesta el rey, pues yo creo que te podrías casar con mi hermana María o con Ana de Cleves. Una de ellas, ¿no? Y luego el rey le dice, digo el tío le dice de que, oye, ¿y no crees que sería una buena candidata la reina, tu mamá? Si me caso con ella, ¿me darías tu consentimiento como rey? Y él de que, sí, porque pues era un niño, ¿verdad? Y la cosa es de que, les digo, todo esto sucedió y pues el rey aprobó, no había de otra, el rey dijo que sí. Y de hecho hasta escribió una carta, el rey Eduardo VI escribió una carta a su mamá, a su madrastra Catherine, en donde le dijo de que creo que te deberías casar con mi tío Tomás, es muy buen candidato, bla, 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 y doy mi bendición. Y ella de que, claro que aceptó la propuesta, su majestad. Y ya con eso, ya fue así de que, pues ya tenemos la aprobación del rey. La cosa es de que ella estaba así de que muy feliz, paseándose por la corte, y la gente estaba así de que, oye, como que se le ve muy feliz para alguien que acaba de enviudar hace poco, ¿no? Y sobre todo alguien que le lloró bastante al rey, porque digo, Catherine sí le pudo dentro de lo que cabe la muerte de Enrique. Digo, al final del día fue su, vamos a llamarlo amigo, durante 4 años. Y pues sí, dentro de lo que cabe, le lloró como un día, ¿verdad? Pero bueno, a las semanas de esto, de que la veían así como que muy feliz y cuánta cosa, empezaban los rumores en la corte que ella se iba a casar. No decían con quién, pero que se iba a casar, que se iba a casar. Y para julio ya alguien reveló el chisme que ella ya se había casado, o sea que el permiso fue después de la boda y cuánta cosa, y pues esto obviamente fue un escándalo, porque como no iba a ser un escándalo, sobre todo por el tiempo, y el hermano de Thomas, el Lord Protector, estaba histérico y lo que le sigue, así como cuando un niño hace un berrinche porque no le hicieron caso, así estaba este hombre, de que es que ¿por qué no me consultaste? Y que bla bla bla. María Tudor, la ex hijastra / bestie de Catherine, estaba de que ¿cómo pudiste, Catherine? O sea, está bien que te quisieras casar, pero ¿por qué no te esperaste como debías? O sea, para hacer las cosas bien y evitarte este tipo de cosas. ¿Qué ejemplo le estás dando a mi hermana? Bla, 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 bla. Y cabe mencionar que la relación entre ellas, que eran súper amigas, nunca volvió a ser lo mismo, la verdad, o no como fue.
Y porque les digo, ella se puso en plan de que no te considero una buena guardiana para mi hermana, qué tipo de cosas le vas a estar enseñando y cuánta cosa. Pero bueno, cabe aclarar, para Elizabeth también fue sorpresa, pero hay cartas de hecho que básicamente le dijo a María, mira, a mí no me gusta esto, pero ten en cuenta que la imagen de papá es su legado, todo eso no se va a borrar con el matrimonio de nuestra madrastra, lo cual creo que honestamente es algo muy maduro por parte de un adolescente. Y como Catherine se casó con alguien de rango más bajo, ahora que iba a la corte ya no la trataban como la reina consorte o viuda, sino como pues alguien de más bajo rango, y esto no le gustó nada, aunque esto técnicamente iba en contra de los deseos de Enrique, pero bueno. Ella tenía bastantes roces con la esposa de su cuñado, la duquesa de Somerset, quien se llamaba Anne. Anne la odiaba. Anne era la mean girl de la corte de los Tudores en este momento. Era una mean girl, era una super bully, honestamente. Ella había nacido en una familia aristócrata muy antigua y era una mujer de alto rango, y no le gustaba que tenía que mostrarle respeto a alguien que venía de ser Lady Latimer. O sea, ¿cómo? Y como ella era la esposa del Lord Protector, el hombre que tenía más poder en el reino, ella decía, yo soy la mujer de más alto rango en la corte, y se lo decía todo el tiempo a todo el mundo. Y en una ocasión, en su afán de ser primero, o sea, con decirles, bueno, no fue una, fueron varias, empujaba a Catherine de que no, yo voy primero porque ese es el lugar de honor. Incluso la llegó a empujar en la iglesia, o sea, no es broma. A mí eso se me hace de terrible gusto, pero bueno, en la iglesia cuando se estaba sentando para tomar misa, pero bueno, para asistir a misa. Y era un odio mutuo, honestamente. Ellas no se llevaban. Catherine, eso sí, por todo lo que leí, era mucho más diplomática, al menos por cuestiones de apariencias. Se notaba que no le caía bien para nada, pero nunca hacía cosas como lo que la duquesa le hacía. Nunca, nunca, nunca. Pero bueno. De hecho, les platico que antes de que Catherine se casara con Thomas Seymour, ella era la mujer de más alto rango en el reino, y le seguían a ella, les llamaban las hermanas del rey, que eran realmente sus hijas, pero les decían las hermanas porque como técnicamente estaban fuera de la línea de sucesión, pero no. Pero sí, estaba Catherine, y luego abajo de ellas, o sea, en cuanto a rangos de mujeres, estaban María y Elizabeth, y abajo de ellas estaba Ana de Cleves, porque ella todavía era considerada hermana del rey. Acuérdense que fue una de las condiciones de lo del divorcio, de que él la llamó su hermana, y ella, sí, nada más no me maten. Bueno, y abajo de ellas estaban las sobrinas del rey, y al final estaban algunas esposas de algunos de los nobles de más altos rangos. Pero ay, perdón, me perdí con mis notas. De hecho, ella empezó a meter quejas, honestamente, del trato y cuánta cosa, porque sí estaba ya muy zafado esta mujer, cómo se estaba comportando, todo lo que estaba diciendo, etcétera. Y sí, o sea, metió queja así formal de, oigan, o sea, apóyenme por favor, está bien que me casé y todo, pero no tienes que faltarme al respeto, tipo así. De hecho, una de las quejas que metió era de que hasta que el rey se case, yo sigo siendo su madrastra, y de acuerdo con la ley, o sea, porque esto estaba escrito, se me debe de tratar de esta manera, de acuerdo al protocolo real. Y la mujer esta fue de que no. Y el Lord Protector, como él estaba tan enojado, prácticamente le declaró la guerra al hermano. Entonces eran como pareja contra pareja, y él estaba de que ¿cómo te atreves a tratar a mi esposa Catherine así? Que no sé qué. Entonces siempre se estaban peleando. Y luego hubo el incidente de lo de las joyas. Ya ven que les conté que Enrique le dejó joyas y cuánta cosa. Digo, eso se
acostumbraba, vaya, o sea, es algo que todas las reinas durante su matrimonio pues tenían joyas. Y ella tenía sus joyas y por lo que leí pues era una gran colección y estaban resguardadas en la Torre de Londres. O sea, al parecer ahí era donde las guardaban. Y Catherine vio que pues las cosas estaban, pues no se estaban viendo a favor de ella, vamos a decirlo de esa manera. Y se acerca con su cuñado, el Lord Protector, porque es quien tenía que dar el visto bueno, o sea, la palomita así verde, y le dice, oye, o sea, voy a sacar mis joyas. Y él fue de que, nope, no las vas a sacar porque ya no son tuyas, son de la corona. Y ella, excuse me. Y le dijo algo así como, o sea, te acepto que digas que son propiedad de la corona las que el rey me dio, pero dentro de esa colección hay joyas mías, hay joyas que yo heredé de mi mamá. Y es lo único que tengo de ella. Y de hecho, ella lo que más quería por el valor sentimental de esa colección que no le dieron acceso era unos aretes de perlas y una cruz de oro que su mamá le había heredado. Y ahí también estaba el anillo de bodas que le dio Enrique, que por lo que leí era un anillo así como muy bonito. Y bueno, como les dije, esto de lo de las joyas estaba estipulado en el testamento, o sea, ella no estaba haciendo ni pidiendo nada que no se debería de realizar. Pero bueno, entonces ya después de todo este fastidio que de las joyas y la otra comportándose de esa manera, como les digo, esto fue un súper pleito entre los hermanos, que de hecho esto continuó aún cuando Catherine murió. O sea, no es broma, estos eran los peores enemigos. Después, este sí fue un golpe mucho más bajo. El cuñado, ya ven que les dije que el Lord Protector y sus amiguitos se repartieron el reino. Pues este hombre estaba viendo cómo pedía favores, cobraba favores, se compraba gente básicamente. Entonces empezó a meterse con las propiedades que el rey le dejó a ella. O sea, todo esto estaba por escrito. Y cabe aclarar, no solamente se fue contra Catherine, la viuda, se fue contra las propiedades que Enrique le dio a Ana de Cleves durante este tiempo. Y le logró quitar a Catherine una de las casas, porque se la dio a uno de sus amiguitos de manera de después cobrarse el favor. Y Catherine estaba así de que, ¿y luego qué voy a hacer si me quita las propiedades? O sea, tengo a la hija del rey bajo mi custodia, o sea, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿O qué? ¿Cuánta cosa? Y, pero bueno, empieza ella, ya estaba muy fastidiada de todo este drama, de la corte y cuánta cosa, entonces dijo, ¿sabes qué? Esto es muy desgastante, yo voy a estar pasando más tiempo en mi casa porque pues la verdad lo disfruto bastante y así. Entonces ella se seguía manteniendo informada de todo lo que pasaba en la corte y todo lo que pasaba políticamente hablando y cuánta cosa, pero ya estaba ella tranquilita en su casa y pasaba mucho tiempo con Elizabeth, su hija. Y en este tiempo es cuando llega a su casa Lady Jane Grey, de quien ya tiene su episodio. Y Jane Grey, de hecho, estaba bajo la tutela de Thomas Seymour. No me recuerdo bien si esta parte se las platiqué en el episodio de Jane, si no, pues se los comento ahorita. Ella, o sea, Thomas Seymour había comprado la tutela de ella. Era una práctica común en la época y de hecho hasta le ponían precio, eran como 2,000 libras más o menos. De comprar las tutelas sobre todo de las niñas cuando eran niñas de más o menos familias, cuando veían que pues podían sacarles provecho básicamente y literal compraban la tutela de los papás por ciertas cantidades y se iban a vivir con las familias que compraban la tutela, que este caso fue el caso de Lady Jane Grey. Pero esto es algo que se acostumbraba bastante en esa época. ¿Está bien? No, pero lamentablemente era algo que se acostumbraba. Pero bueno, la cosa es que las tres, Jane Grey, Elizabeth y Catherine, se la pasaban con ganas juntas, se llevaban muy bien. Jane, la verdad, se encariñó muy rápido con Catherine. Le gustaba mucho que Catherine era como una persona más expresiva y era más amorosa. Y pues la verdad era una verdadera figura materna, ya que sus papás no eran muy, o sea, no eran cálidos con ella, vamos a decirlo de esa manera. Eran muy duros, eran muy estrictos con ella, nunca, pero nunca le mostraban afecto.
y Catherine era todo lo opuesto y era así como de que la mamá que siempre había querido, la figura materna que siempre había querido. Entonces, pues como tenía otra hija prácticamente a su cargo, ella personalmente se encargó y supervisó la educación de ellas dos durante este tiempo. De hecho, ella consiguió tutores y cuánta cosa para que tuvieran la mejor educación posible y aprendieron bastante honestamente. El enfoque que los tutores, sobre todo uno de ellos, tuvo con ellas era así como pues muy diferente a lo que se acostumbraba a la época, que era muy estricto. Estos tutores eran más de, mira, o sea, si les estamos enseñando historia y arte y esto y no les interesa tanto, pues hay que ver qué otros temas les interesan para que quieran aprender. Y también es importante que los niños jueguen y que hagan actividades afuera, que les dé el sol, o sea, que no es nada para nuestra mente, pensamientos contemporáneos, pues no es nada que alguien te diría ahorita, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era así como de que, oh my God, esto es controversial. Pero la verdad es que aprendieron bastante, ellas tuvieron otras actividades, otros hobbies y disfrutaron bastante este tiempo ellas mientras estaban con Catherine. Y bueno, aquí voy a hacer una breve pausa en la historia de Catherine para hablar de Thomas, su esposo, porque fue todo un personaje ese hombre. Él ahorita, a estas alturas de la historia, era una persona todavía con una muy buena reputación, era inteligente, era carismático, guapo según los estándares de la época y era un hombre bastante ambicioso, que esto es la verdad lo que lo arruina después, pero bueno. Y ya que su hermano mayor le quitó todo lo que le correspondía, según él, porque él también era tío del rey, él iba a hacer lo que tuviera que hacer para subir de posición. Antes de que se casara con Catherine, habían rumores de planes que tenía de casarse. Uno de esos rumores, de hecho, era con María Tudor, pero esto realmente quedó en rumores, ya que, o sea, pero ¿cómo les explico que fue tanto el rumor que hasta llegaron con María y María de qué me estás hablando con el admiral? Claro que no. Aquí nadie tiene planes de casarse, a mí nadie me ha hablado ni me ha informado de nada, aparte es protestante, ¡ew! Y digo, seamos honestos, ella era muy buena candidata porque después del actual rey, ella era la que seguía en la línea de sucesión y era la candidata perfecta, pero pues él no era el candidato perfecto para ella. Después, otra de... bueno, de hecho hay dos cartas que sobreviven, perdón, antes de irme al otro punto, en que sí se insinúa que él tenía interés por una de las hijas de Enrique, pero que no era María, era Elizabeth quien le interesaba, lo cual, pero bueno, no se sabe qué tan legítimas son estas cartas que sobreviven, pero una de las cosas que hice en las cartas es de que le tengo mucho respeto a la princesa y me siento muy impaciente por verla, este fuego me consume. Y terminó preguntando si se podía casar con ella, supuestamente, pero pues obviamente no se casó con ella. Y como les digo, de que él era el hermano menor, siempre se estaba peleando con el hermano mayor, o sea, siempre era esa rivalidad de, es que tú me quitaste, es que tú me hiciste, es que yo tengo que tener más que tú, no, yo tengo que tener más que tú. Eso fue, o sea, eran los peores de los enemigos, la verdad, esos dos. Pero bueno. Y después, la verdad, Thomas no toma unas muy buenas decisiones en su vida, pero bueno. Continuando, cerrando este paréntesis y continuando con la historia de Catherine, pues ella estaba durante este tiempo, muy contenta porque le tocó ver la revisión de el libro de protestante de las oraciones comunes, lo cual hacía a su corazoncito protestante muy feliz, y a pesar de que la verdad odiaba a su cuñado, tenía que admitir que este hombre compartía su ideología religiosa y que gracias a él esto se pudo lograr. Bueno, gracias a él y el rey, su hijastro, se pudo lograr esto, y gracias a que todo esto sucedió, ella pudo hablar de sus creencias protestantes de forma más libre, y de hecho aquí es cuando pues técnicamente hace a una super protestante a Jane Grey. Durante este tiempo, como ella se sentía más cómoda hablando de sus
de su religión, ya saca otra edición de su libro Lamentaciones de una pecadora, a petición de su familia y amigos más cercanos. Y bueno, pasan los meses y ella pasaba más tiempo en su casa y pues la verdad disfrutaba bastante estar en su casa, pero pues sí dependía de que le informaran de todo lo que pasaba en la corte, y ella confiaba ciegamente en su esposo hasta que no. Y ya me lo digamos esta parte. Pues aquí en esta parte vamos a hablar bastante de Elizabeth, ya que Elizabeth para estas alturas de la historia tiene 14 años, que ya está en edad de casarse, ya estaba crecida, ya se veía más grande y cuánta cosa. Y pues era así una adolescente muy bonita, de cabello largo, pelirrojo, su piel así porcelana, muy blanca, ya tenía cuerpo de mujer, ya saben, ¿no? Y alguien que se dio cuenta de estos cambios fue su esposo, Thomas, quien pues era técnicamente el padrastro de ella, pero bueno. De hecho, hay una serie, estoy segura que la han visto, y de hecho cuando saqué el primer episodio, algunas personas me tallaron que estaban viendo la serie de Becoming Elizabeth, porque habla precisamente varios episodios de este momento particular en la historia. Pero bueno, como les dije, él había estado interesado en casarse con ella antes de casarse con Catherine. Catherine, esta parte de esto no lo sabía. Y ya saben que, como les dije, que a Catherine le encantaba bailar y las fiestas y cuánta cosa. Y pues se bailaba en la casa, ¿no? Entonces, pues no era nada fuera de lo normal, de lo común, que si estaba Thomas en la casa, pues iba a bailar con ella, o sea, iba a bailar con ella, con Catherine, iba a bailar con Elizabeth o con cualquier otro invitado que tuvieran, porque pues eran los que estaban, ¿no? Pero hay de hecho un testimonio de la institutriz de Elizabeth, que Elizabeth en una de esas lo sacó a bailar, porque pues ella quería bailar, y que, como les digo, no era nada raro que ellos bailaran, pero que cuando terminó de bailar, que ella estaba así como que muy sonrojada y cuánta cosa y que quién sabe qué. Pero que Thomas empezó como que a interpretar esto como, o sea, yo le gusto románticamente, wink wink, y de que no. Bueno, al menos, digamos, todavía no. Y según los testimonios de la institutriz, él la buscaba y luego después, aquí ya se pone más rara la cosa, porque él empieza a ir a su habitación en la mañana, así, y empezó yendo esporádicamente a visitarla a su cuarto antes de que estuviera lista para salir de su cuarto, o sea, que estuviera vestida y ya saben, ¿no? Y que le daba los buenos días, o si no, la iba y la despertaba, aun cuando no se levantaba. Digo, esto aún para la época era algo muy fuera de lo normal y escandaloso, y luego después él empezó haz de cuenta, a dar como besitos en la mejilla mientras ella estaba en la cama aún, y una de esas la institutriz se dio cuenta y fue de que WTF, o sea, salte de aquí ahorita mismo ya, y lo corrió. Y Elizabeth al principio se reía de esto, o sea, yo honestamente creo que ella no sabía qué onda, honestamente. Yo no creo que lo veía con malicia, pero pues la institutriz era una mujer ya pues adulta, mayor, y pues sabía exactamente cuáles eran las intenciones del otro, ¿verdad? Y pues a esa edad pues ya saben, no le ves nada malo a nada, y que la hormona, y ya saben, ¿no? No se sabe en qué momento exactamente, pero Catherine se entera de estas visitas matutinas, que ella al inicio fue de que, ay, no es cierto, no es cierto, deja de estar diciendo tonterías, deja de estar mintiendo, por favor, porque ella la verdad estaba locamente enamorada de su esposo, tenía un velo así en los ojos de que todo lo que hace Thomas es perfecto, él nunca mentiría, bla, 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 bla. ¿Cómo va a ser Thomas algo así? Y ella al contrario fue de que empezó a decir cosas como, no, qué bueno que él se está acercando a ella, qué bueno que se llevan mejor y cosas así, ¿no? Después Catherine empezó a ir a estas, digamos, visitas matutinas por las mañanas, que incluso no era como que algo que ella acostumbrara a hacer, y las cosas la verdad se empiezan a poner más raras, honestamente.
en una de esas entra ella y él se sentó en la cama o sea, Thomas se sienta en la cama de Elizabeth con ella y le empieza a hacer cosquillas y cuánta cosa, y luego Catherine, como que para que se viera menos rara la cosa, se sienta del otro lado de Elizabeth y le hace cosquillas. Sí, o sea, se empieza a poner rara la cosa, como que era su manera de excusar el comportamiento raro del marido, no sé, estaba muy raro. Luego hay otra anécdota que está muy curiosa, por usar esa palabra, que los tres iban caminando en el jardín y que Thomas saca un par de tijeras y decide cortar en pedazos el vestido de Elizabeth, y Catherine no sabía cómo reaccionar y se empieza a reír y detiene a Elizabeth, supuestamente, para seguirle el juego a su esposo, y la dejan a medio vestir, una cosa así. Digo, ahí estaba la bandera roja así, ¿verdad? Y la alarma, pero como que ella quería ignorar todo eso, honestamente, pero bueno. Después, Thomas empieza a visitarla en las mañanas en sus pijamas, lo cual esto ya estaba en otro nivel de inapropiado, porque las pijamas no son como las de esa época, no son como las de ahorita, que tienes tu pantaloncito y tu camisa de botoncitos y cuánta cosa. No, las pijamas de esos tiempos, o sea, si han visto series de época, eran literal así, una camisa larga que no tenía nada abajo. Entonces ya estaba muy inapropiada la cosa y lo que le sigue. Entonces, o sea, esto estaba mal, esto estaba inapropiado, esto estaba, ¿verdad? Pónganle el nombre que quieran a esto. Sí se cree, honestamente, que Elizabeth pudo haber tenido un crush con él, pero hasta ahí. De hecho, ella después se arrepentiría de su comportamiento, que ahorita vamos a llegar a eso. Pero fueron tantos o sea, fue tanto lo que pasó y fueron tantos los rumores que salieron de esa casa, que habían rumores de que ella había quedado embarazada y que dio a luz a un hijo de él. Y este rumor fue de que algo que se creyó hasta la era victoriana, honestamente. Pero bueno, para nuestros ojos y mentes contemporáneas, digo, esto es grooming, ¿verdad? Así se llama. En aquellos tiempos estos conceptos no existían y pues ella ya estaba en edad de casarse, entonces, ¿cómo, verdad? Pero bueno. Y durante este tiempo que estas cosas raras se están pasando, resulta ser que Catherine se empieza a sentir mal, se empieza a sentir como muy incómoda y se entera que por primera vez en su vida, a sus aproximadamente 35 años, casi 36, y después de 3 esposos, que, oh sorpresa, sí se podía embarazar. Y fue así de que, oh my God, no puedo creer que esto está sucediendo. Qué milagro, qué increíble, gracias Dios, porque por fin voy a ser mamá, porque era algo que ella realmente quería, ¿verdad? Una experiencia que quería tener. Y por todo lo que sabemos de que quedó registrado de ella, la verdad es que fue un embarazo bastante difícil. Ella estaba muy nerviosa porque pues era ya mayor y cuánta cosa. Fue un embarazo difícil, sobre todo los primeros meses, pero la verdad es que sus síntomas no mejoraron mucho durante pues casi todo el embarazo. Y digamos que en este tiempo como que de malestar fue como que ya cuando abrió los ojos ante la situación de Elizabeth y el comportamiento bizarro e inapropiado de su esposo, y fue de que esto está mal, esto está inapropiado y mal y lo que le sigue. Y ella fue así de que, o sea, tengo que hacer algo tanto por lo que ella sentía de celos y de todo eso, al igual que decía de que, o sea, Elizabeth es mi hija, es mi responsabilidad, me la confiaron, ¿cómo es posible que yo haya sido tan despreocupada sobre su reputación y cuánta cosa? O sea, a mí me la confiaron y cómo es posible, o sea, ella es un reflejo de mí, cuánta cosa, la puedo poner en peligro. Entonces fue de que, y también digo, por su mente yo creo que pasó el pensamiento de, ¿por qué este hombre le está tirando la onda a un adolescente, verdad? Pero bueno, entonces dijo, tengo que sacarla de aquí. Entonces, literal, yo creo que se fue y escribió y cuánta cosa. Ah, bueno, a todo esto, la gota que derramó el vaso fue que un día
ella entró al cuarto de Elizabeth y supuestamente los vio abrazados, y ahí fue cuando perdió el cool y lo que le sigue, porque según los reportes, y cito, reaccionó furiosamente. Entonces aquí ella dijo, ¿sabes qué? Tengo que mandar a Elizabeth muy lejos de aquí. Y eso fue lo que hizo. Le escribió a unos amigos suyos llamados Sir Anthony y Lady Denny, y fue de que, oigan, ¿puede quedarse Elizabeth con ustedes por un tiempo? Y ellos de que claro que sí. Y pues la mandó para allá. Y de hecho ella antes de irse tuvo como que una plática con Elizabeth y le dijo, mira, no te culpo de esto que ha pasado, realmente es mi culpa por exponerte a esto, espero que me perdones, pero te voy a dar un consejo, que de hecho este fue el consejo que Elizabeth seguiría el resto de su vida, y aparte lo dijo, protege tu reputación por encima de todo. Y se despiden y todo, que de hecho esta sería la última vez que ellas se verían. Y hay una carta que sobrevive que Elizabeth le escribió a ella, en donde lamentaba mucho todo lo que había pasado, diciendo que la quería muchísimo y que le podía mucho estar lejos de ella, sobre todo sabiendo que pues no la estaba pasando muy bien por el embarazo y todo eso. Pero pues bueno, eso fue lo que pasó. De ahí Catherine hace su mejor esfuerzo por reparar lo hecho por su esposo, de aparentar que todo estaba perfecto, de maravilla, ellos estaban de maravilla, es ese tipo de como dinámica, vaya. Y ella la verdad se sentía muy culpable por todo esto que había pasado y porque se tardó en abrir los ojos, y pues la verdad tenía el corazón roto porque era la primera vez que ella había querido a alguien para que le salieran con algo así, y sobre todo que esto pasara mientras ella está embarazada, como que nope. Y bueno, pues pasan los meses y avanza el embarazo de ella. Las cartas que sobreviven de este tiempo dicen, o sea, muestran que ella estaba así súper tranquila, estaba muy emocionada por el hecho de que iba a tener un bebé después de tantos años de haber querido uno. Y durante este tiempo la verdad es que Thomas pasó bastante tiempo en la corte, ya no se veían tan seguido, las cosas no eran igual entre ellos. Eso sí, se escribían todo el tiempo y se notaba que se llevaban muy bien. De hecho, él le pasaba los chismes de la corte y de cómo se sentía y que si lo veían feo o no y cuánta cosa, y ella le platicaba de cómo se sentía y que si el bebé se movía, cosas así por el estilo. Y durante el verano, de hecho, ella se ve obligada, pues por lo mismo el embarazo, a mudarse de donde era muy cerca de Londres, a una de sus casas, bueno, al palacio castillo de Sudley, que era el de Thomas, porque llega la peste nuevamente. Y pues agarra a su muy pequeño séquito / staff de 100 personas y se van todos al castillo y pues se preparan para el parto y todo eso, ¿no? Y para estar alejados de la enfermedad lo más posible. Durante este tiempo que ella pasa en el castillo, la verdad es que ella continúa su correspondencia con Elizabeth, o sea, quedan en muy buenos términos. De hecho, incluso María se entera que pues no le había pasado de lo mejor durante el embarazo, y le empieza a escribir de, oye, ¿cómo estás? Y cuánta cosa, y que estaba dispuesta a dejar atrás su enojo porque se casó tan rápido después de la muerte de su papá y así. Y de hecho Catherine le dice en una de sus cartas, le pide a María que si por favor fuera la madrina de su bebé cuando naciera, yara. O sea, están en muy buenos términos en este tiempo. Y ella la verdad es que por todo lo que leí estaba bastante nerviosa por el parto. Ella decía que confiaba en Dios, que le iba a ayudar, y en efecto a la hora de parir, o sea, el parto fue muy bueno, no tuvo ninguna complicación ni nada por el estilo. Y el 30 de agosto de 1548 ella dio a luz a una niña a quien llamó María en honor de su amiga y futura madrina María Tudor. Los dos, la verdad, tanto Catherine como Thomas estaban súper felices por el nacimiento de la bebé. Y todo iba bien hasta
unos días después, el 3 de septiembre, Catherine se sentía muy mal. Según el testimonio de su amiga Lady Tweed, o Trewitt, algo así creo que se pronuncia ese apellido, ella llegó a verla en la mañana del 3 de septiembre y vio que Catherine estaba como que ida y así, y le empezó a hacer preguntas de que, ¿en dónde estuve? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego empezó a decir cosas como, tengo cosas en mí que no sé si sobreviviré y cuánta cosa. Ya estaba delirando básicamente. Ya estaba muy mal, entran otras personas, su esposo incluido, y la vieron y fue de que, o sea, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué está enferma? Trató de firmar su testamento, pero no pudo, o sea, no tenía las fuerzas para agarrar la plumita y pues firmar. Y ya después se enteraron que era childbed fever, o sea, fiebre puerperal, espero haberlo pronunciado bien. Y la fiebre y de lo de andar delirando es uno de los síntomas de esta enfermedad. Digo, ahora en estos tiempos se puede tratar, pero pues en aquellos tiempos no se sabía todo esto, ¿verdad? Y empezó a decirle a su amiga de que, oye, es que no me tratan bien, los que me rodean no se preocupan por mí, se ríen de mi dolor y cuanto más bien les hago, menos bien me harán ellos. Estas fueron supuestamente las últimas palabras que le dijo a su amiga, a esta Lady Trewitt, o Trewitt, como se pronuncia. Y Thomas fue de que, Catherine, claro que no, ¿cómo dices eso? Y ella fue así de que tú me has dado muy malos ratos. Y en los momentos, sí tuvo momentos de lucidez, cabe aclarar, y que sí trató de como que hacer las paces y de irse tranquila, pero digamos que en los momentos que no estaba lúcida, le echó al marido con ganas, y él, eso sí, estuvo al lado de ella en la cama agarrándola y la abrazaba y cuánta cosa, y ella gritándole hasta de lo que se iba a morir. Lo cual digo yo, tú muy bien, ¿para qué bueno que no te fuiste con ese tipo de cosas en tu ser, Catherine? Tú sácalo. Y lamentablemente ella estuvo así por 2 días, hasta la madrugada del 5 de septiembre, específicamente entre las 2 y 3 de la mañana, ella falleció a los 6 días de haber dado luz a su hija. Thomas le organizó un súper funeral digno de su estatus y sobre todo de las prácticas religiosas que ella creía, vaya. Y de hecho una de las personas que estuvo en su procesión funeraria fue la pequeña Lady Jane Grey, que, dato curioso sobre lo del funeral y todo esto, a ella la enterraron en la capilla del castillo, pero esta capilla fue destruida durante la Guerra Civil. Pero años después, esto en 1872, de hecho encontraron su féretro, y les cuento que lo encontraron y lo abrieron porque no sé por qué alguien haría eso, pero bueno, la cosa es que después, aún después de más de 200 años, el cuerpo estaba casi intacto porque la habían embalsamado, cabe aclarar, y esta persona decidió cortar un pedazo de su cabello y, o sea, para llevárselo de recuerdo, y luego de ahí lo volvieron a cerrar y lo dejaron por un tiempo. Y luego varios como que amigos de los familiares del área era de que sí, vamos a desenterrar nuevamente a la reina para que la vean. Y esto lo hicieron varias veces durante un periodo de 10 años, que ya al final, o sea, ya de estar el cuerpo intacto, pues se descompuso hasta terminar en huesos en menos de 10 años. Y ¿cómo se llama? Hasta que años después ya una persona, la que compró, heredó el área, una cosa así, ya hicieron, ¿cómo se dice? Construyeron una capilla completamente nueva y ya en la propiedad, y ya la pusieron en un lugar pues digno, honestamente, para que ya no estuvieran abriendo su féretro. Pero bueno, cerrando este muy breve y raro paréntesis de su funeral, hablando de Lady Jane Grey, pues acuérdense que ella estaba bajo la custodia de Thomas Seymour, el de que no sé qué, bla, bla, bla. La regresa a sus papás, pero a la mera hora le dice, no, sí, regrésenmela porque la verdad es que sí la quiero casar con mi sobrino el rey, y les dio aún más dinero. Y él empezó con sus planes de
de, sí, voy a casar a Lady Jane Grey con mi sobrino el rey y yo me voy a casar con Elizabeth. Y spoiler alert, esto no sucede porque Thomas muere al año siguiente porque lo arrestan y lo ejecutan porque se le van las canicas cañón y trata de secuestrar al rey. Así es. Luego, cuando él muere, su hija María queda huérfana y como pues Thomas muere por traición, el Estado confiscó todo y la niña de meses se queda sin nada. Primero la mandan a la niña con su tío, el Lord Protector, y se queda ahí pues por un muy breve tiempo y de ahí la mandan con la super amiga bestie de Catherine, la duquesa de Suffolk, pero ella, a pesar de que la quería mucho y la trató muy bien, la niña no llegaba con dinero y llegaba con un equipo, todo un equipo entre niñeras y nodrizas y cuánta cosa. Y aunque no sé qué tantas niñeras necesita una niña de meses, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que esto costaba bastante dinero porque tenía que pagarles los sueldos a todas estas personas y ella escribe de que, oigan, o sea, es que no tengo cómo pagarle, o sea, necesito que me ayuden. Y aprueban ya para finales de 1549 algo en el parlamento, no voy a entrar mucho en detalles, pero la cosa es que le regresan a María Seymour sus tierras y ya con eso le podían pagar a su staff, pero lamentablemente al muy poco tiempo ella deja de aparecer en los registros, lo cual da a entender que ella, como muchos niños en estos tiempos, pues murió de alguna enfermedad y muy probablemente murió a sus tal vez 2 años. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre su legado ya para concluir con este episodio. Su hija María lamentablemente no vivió para hacer grandes cosas, pero su hija Elizabeth sí. Sí sabemos y se los he mencionado en los diferentes episodios que ella fue una tremenda influencia en ella, tanto en educación como su formación religiosa. Y esto es realmente algo que se nota la influencia durante el reinado de Elizabeth. Y como saben, Elizabeth es considerada una de las mejores reinas reyes que Inglaterra ha tenido en su historia. Punto. Y bueno, con esto concluyo la serie de episodios de Catherine. Espero que les haya gustado el episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.